Susurros en palacio. Laura, la hija de Camila, y la fortaleza silenciosa de una familia real moderna. En los silenciosos pasillos de la vida real, los rumores pueden viajar más lejos y causar más impacto que cualquier proclamación oficial. Basta un susurro, una frase malinterpretada, una insinuación lanzada al aire, para que la calma aparente se transforme en una tensión casi palpable. Así comenzó esta historia, con un rumor que rozó el nombre de Laura, la hija de Camila, una mujer que jamás buscó protagonismo y que sin embargo vio como una sombra ajena amenazaba con agitar equilibrios que habían costado años construir. Dentro de los muros del palacio, la fortaleza nunca se ha medido solo en títulos, protocolos o portadas de prensa. Se mide en resistencia emocional, en comprensión mutua, en la capacidad de proteger a los propios sin necesidad de levantar la voz. Lejos del escrutinio público, donde la lealtad y el amor pesan más que cualquier controversia pasajera, esta es la historia de una familia ensamblada que navega entre la historia, las expectativas y los ecos del pasado, encontrando unidad en la paciencia, la compasión y el poder silencioso de elegirse cada día. Todo empezó como una tormenta en una taza de té. En esos corredores amortiguados por alfombras y tradiciones centenarias, donde un rumor puede sentirse tan grave como un decreto, una noticia sin rostro comenzó a desplazarse con inquietante rapidez. Primero fue un murmullo casi imperceptible, luego una corriente fría que recorrió despachos y salas privadas de Buckingham Palace. Algo se decía sobre Laura Parker Bowles, algo lo suficientemente delicado como para inquietar incluso a los miembros más curtidos de la Casa Real. Laura, ajena a esa tensión creciente, se encontraba lejos del rígido ceremonial palaciego, sentada en su propio espacio, rodeada de arte y de la serenidad que siempre había cultivado, seguía con su rutina cotidiana. Hija de Camila, sí, pero también una mujer que había construido su identidad al margen de la maquinaria real. Nunca buscó la luz de los focos ni el peso simbólico de una corona. Su mundo estaba hecho de pinceles, de lienzos, de maternidad y de una vida deliberadamente sencilla. Mientras la inquietud se gestaba a kilómetros de distancia, ella permanecía firme, anclada en un día que no tenía nada que ver con intrigas ni titulares. En el palacio, en cambio, el ambiente había cambiado. El personal se detenía a mitad de sus tareas, intercambiaba miradas cargadas de preocupación o bajaba los ojos, consciente de que algo flotaba en el aire sin querer nombrarlo. Los rumores siempre se comportan igual. Se deslizan por las esquinas, se cuelan bajo las puertas, se adhieren al ambiente con un peso que rara vez corresponde a su verdadera sustancia. Pero este tocaba un punto sensible, una zona frágil de la estructura familiar, y amenazaba con desestabilizar relaciones que habían necesitado tiempo, esfuerzo y silencios para recomponerse. Laura nunca formó parte del núcleo activo de la realeza. Su vida había sido, desde el principio, una elección consciente de distancia. Arte, familia, días comunes lejos del boato. Sin embargo, su vínculo con la monarquía, por indirecto que fuera, la convertía en una figura discreta dentro del gran tapiz del reino. Cualquier susurro sobre ella podía estirarse más allá de lo razonable. Cuando el rumor empezó a ganar fuerza tras puertas cerradas, la respuesta instintiva del palacio se activó. Asesores de confianza comenzaron a reunirse en conversaciones bajas y medidas. Las discusiones se trasladaron a salas discretas, lejos de los pasillos principales. Todo funcionó con la precisión de quienes han sobrevivido a innumerables crisis. El objetivo era claro y casi ritual: confirmar la verdad, proteger a la familia y contener un daño innecesario. Era un mecanismo afinado durante generaciones. Pronto quedó claro que el rumor carecía de fundamento. No había hechos, ni acontecimientos, ni pruebas que justificaran la gravedad que se le estaba atribuyendo. Era apenas una chispa descuidada en un entorno construido, metafóricamente, de madera seca. Y aún así, incluso una historia sin base puede causar estragos si no se gestiona con cuidado. Por eso comenzaron las acciones discretas, aclaraciones privadas, un lenguaje cuidadosamente medido, la reafirmación silenciosa de la verdad, nada de desmentidos estridentes, nada de escándalos añadidos. Mientras tanto, en Londres, la mañana se desplegaba suavemente sobre la ciudad. En la galería de Laura, la luz se filtraba a través de grandes ventanales y se posaba sobre lienzos y esculturas como una bendición silenciosa. El aire tenía esa reverencia particular de los espacios dedicados a la belleza. Laura se movía con calma, ajustando un marco apenas unos milímetros. Esa precisión la tranquilizaba, la anclaba lejos de un mundo que a veces parecía empeñado en malinterpretarla. La galería siempre había sido su refugio. Música clásica sonaba de fondo,
hilando serenidad en el silencio. Sus manos se movían con la seguridad de quien conoce profundamente su oficio. La textura del lienzo, las historias escondidas en el color, las emociones atrapadas en cada trazo. Algunas obras aguardaban en el suelo, apoyadas contra las paredes, como invitados pacientes esperando su turno bajo la luz. Ese era el universo que ella había construido, un espacio intencionalmente alejado de protocolos reales y ajeno al ruido exterior. Las risas de sus hijos parecían resonar en su memoria. Fotografías familiares salpicaban la estancia, pequeños marcos colocados en rincones, imágenes espontáneas sobre su escritorio. Eran recordatorios constantes de lo que era real, de lo que importaba. En ese santuario, el mundo exterior no tenía poder alguno. Laura nunca había deseado la fama ni el peso ceremonial que acompañó al matrimonio de su madre con el rey. Siempre eligió la autenticidad. Una vida que creciera en silencio. El leve zumbido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla sin sobresaltos, aunque una tensión casi imperceptible cruzó su mirada. Otro eco del rumor, otra versión deformada circulando fuera de esas paredes. Laura dejó el dispositivo boca abajo y volvió a su trabajo. Desde muy joven, había aprendido a dejar que esas cosas pasaran como hojas arrastradas por el viento. Una asistente entró con los catálogos de la próxima exposición. Juntas hablaron de la disposición de las obras, de la iluminación, del recorrido emocional que seguiría el visitante. Laura escuchaba con atención. Creía profundamente en el poder de las historias contadas sin palabras, en las verdades silenciosas que el arte puede revelar. En esos detalles encontraba sentido, una confirmación de que la vida se construye en capas profundas, no en el ruido superficial que a veces rodea a su familia. Un dibujo infantil, un bosque de crayones y animales torcidos, colgaba orgulloso en el pequeño refrigerador de su oficina. Laura se detuvo a mirarlo, sonriendo al recordar las manos pequeñas que se lo habían entregado con orgullo. Ese era el corazón de su mundo. Un hogar lleno de amor, de pasos pequeños, de cuentos antes de dormir. Ningún rumor podía manchar esa verdad. Pensó brevemente en su marido, Harry. Desde su boda en 2006 habían compartido una vida de compañerismo constante. No perfecta, pero auténtica y construida con cuidado. Más tarde almorzarían juntos. Un plan sencillo, sin ceremonias ni escoltas. Solo dos personas reencontrándose en medio de una semana agitada. Esa idea la tranquilizó. El teléfono vibró una vez más. El mismo murmullo extendiéndose entre quienes confunden chisme con conocimiento. Laura no cedió. Había aprendido de la larga travesía de su madre que la resiliencia se cultiva en silencio, y que la calma suele ser más poderosa que cualquier desmentido público. Los rumores son sombras, se alargan, se encogen y al final desaparecen. La vida real permanece. Las horas pasaron, y la luz cambió lentamente sobre el suelo de la galería. El rumor seguía siendo solo eso, un eco vacío sin raíces. Laura observó el montaje casi terminado de la exposición y sintió una satisfacción profunda. Esa era su verdadera historia, no escrita en titulares ni dictada por expectativas reales, sino moldeada con intención, amor y fortaleza tranquila. Mientras tanto, en el palacio, otra escena se desarrollaba. La luz de la mañana se filtraba con cautela en el estudio privado del rey, iluminando un espacio que no lograba aliviar el peso en su pecho. Sobre el escritorio reposaba una hoja doblada, ligera en apariencia, pesada en consecuencias. No era un informe oficial ni un comunicado. Era simplemente un rumor que había escalado, pasando de conversación en conversación, hasta llegar al nivel más alto. Un rumor. Apenas 6 palabras mal encadenadas, frágiles en su origen pero afiladas en su efecto. Vacías de pruebas, cargadas de insinuación. En el universo de la realeza, donde cada gesto es interpretado y cada silencio se convierte en titular, un rumor nunca es inocente. Carlos III lo sabía mejor que nadie. Al leer aquellas líneas, no reaccionó con ira ni con miedo. Inhaló despacio. Cerró los ojos y dejó que la memoria hiciera su trabajo, porque frente a la fugacidad de una especulación sin raíces, se alzaban décadas de historia real y humana. Una vida marcada por decisiones complejas, heridas públicas y privadas, errores irreversibles y aprendizajes dolorosos. Una vida en la que Camila no había sido un capítulo accesorio, sino un hilo persistente, resistente, que había sabido entrelazarse con el tiempo hasta convertirse en el eje de una familia improbable, construida con paciencia más que con solemnidad. Su mente regresó inevitablemente a 2005, el año que lo cambió todo. No hubo carrozas doradas ni exceso de pompa. La ceremonia civil fue sobria,
contenida, casi íntima para los estándares de la monarquía británica. Pero en esa contención había verdad. Carlos y Camila no se casaron desde la ingenuidad ni desde el impulso. Se casaron desde la experiencia, desde la conciencia de lo perdido y de lo que aún podía ser salvado. Aquel día, junto a ella, Carlos sintió algo que durante años le había sido esquivo: paz. Una paz frágil, sí, pero profundamente real. No era un matrimonio joven ni fácil. Era un pacto honesto entre dos personas que llegaban con biografías pesadas, con cicatrices visibles e invisibles. Cada mirada compartida, cada gesto mínimo, estaba cargado de una comprensión que solo se alcanza tras haber vivido lo suficiente como para saber que el amor no siempre llega en el momento correcto, pero que cuando llega, exige coraje. Sin embargo, el mundo no recibió esa unión con benevolencia. La relación entre Carlos y Camila había sido durante décadas objeto de escrutinio feroz, de juicios morales, de comparaciones imposibles. Para muchos, su historia estaba irremediablemente contaminada por el pasado. Para otros, era el símbolo de una traición que nunca debía ser perdonada. Carlos cargó durante años no solo con el peso institucional de ser heredero al trono, sino con el fracaso de un matrimonio que terminó en tragedia emocional y dejó huellas imborrables. Camila, por su parte, soportó una presión constante: críticas despiadadas, exclusión social velada, ataques a su carácter y a sus intenciones. Su historia de amor no fue romántica en el sentido clásico. Fue una historia de resistencia, de aguantar, de sobrevivir al juicio público mientras se intentaba construir algo auténtico en privado. Y cuando finalmente decidieron unir sus vidas, la complejidad no hizo más que aumentar. Porque no solo se trataba de ellos dos, se trataba de sus hijos, de mundos familiares distintos que debían aprender a coexistir sin imposiciones. Los hijos de Carlos observaron desde la distancia, procesando los cambios con cautela, protegiendo sus emociones. Los hijos de Camila, Tom y Laura llegaban con su propio bagaje de lealtades, ajustes y cansancio frente al ruido mediático. Unir esas realidades exigía algo más que buenas intenciones. Requería tiempo, humildad y, sobre todo, la comprensión de que el afecto no podía ser forzado. Carlos lo entendió desde el principio. No intentó ocupar un lugar que no le correspondía. No buscó autoridad donde solo cabía respeto. Escuchó más de lo que habló. Observó los pequeños gestos. Cómo se relajaba la mirada de Laura cuando se sentía segura, cómo la postura de Tom cambiaba cuando la conversación dejaba de ser tensa y aparecía la risa. Cada comida compartida, cada charla prudente, cada reunión familiar cuidadosamente medida, era un acto silencioso de reconciliación. Camila fue el eje invisible que sostuvo ese proceso. Con una habilidad que había perfeccionado durante años de supervivencia emocional, supo transformar la tensión en calidez, acercar sin empujar, unir sin exigir. Su fortaleza nunca fue estridente, fue constante. Carlos recuerda con nitidez aquellas primeras cenas, incómodas a veces, delicadas siempre. Tom, con un humor seco e inesperado, rompía la rigidez con comentarios que aligeraban el ambiente como una ráfaga de aire fresco. Laura, más reservada, observaba con una atención casi artística, absorbiendo más de lo que decía. Ambos eran adultos, con vidas propias, carreras definidas, identidades construidas lejos del protocolo real. No necesitaban ser guiados, necesitaban ser respetados. Hubo un momento, pequeño pero decisivo, que Carlos nunca olvidó. Laura le mostró un catálogo de arte que había comisariado. Habló con serenidad, con una pasión contenida pero evidente. En ese instante, Carlos comprendió algo fundamental. La vida de Laura no orbitaba alrededor de la realeza. Era un universo propio, construido con creatividad, independencia y propósito. Aquello despertó en él una admiración genuina. Tom, de igual modo, había trazado su propio camino, completamente ajeno a las expectativas palaciegas. Con el tiempo, sin anuncios ni gestos grandilocuentes, se convirtieron en familia. No por obligación, sino por elección. Por eso el rumor dolía, no por el impacto público, sino porque amenazaba esa armonía frágil y trabajada durante años. Laura nunca había pedido formar parte del ruido real. Había elegido una vida discreta, un trabajo significativo, la protección de su intimidad. No merecía ser arrastrada a especulaciones sin fundamento. Carlos sabía, aún así, cómo reaccionarían. Laura se mantendría firme. Su vida estaba demasiado bien anclada en la autenticidad como para tambalearse por comentarios pasajeros. Tenía 3 hijos, un matrimonio sólido, una carrera floreciente. Entendía el valor del silencio como escudo.
Tom, probablemente, respondería con ironía, convirtiendo el rumor en una broma mordaz que arrancaría una sonrisa a Camila. El humor siempre había sido su forma de desactivar la tensión, y Camila se elevaría por encima de todo. Había sobrevivido a tormentas que habrían quebrado a otros. Conocía el terreno de los rumores como pocos. Había sido incomprendida, juzgada, reconstruida una y otra vez, hasta que, con los años, el mundo empezó a verla con mayor justicia. Una mujer resiliente, cálida, de fortaleza silenciosa. Carlos dejó el papel a un lado. No significaba nada. No frente a los recuerdos reales, los almuerzos compartidos, las conversaciones profundas, las risas, en reuniones familiares donde los títulos se diluían y solo quedaban las personas. Esa era la verdad de su familia. Imperfecta, humana, profundamente valiosa. El rumor sería gestionado con discreción. Como tantos otros, se desvanecería. Mientras Londres despertaba, Carlos tenía una certeza absoluta. Los rumores pasan. La familia, cuando se construye con voluntad y cuidado, permanece. La sala de estar siempre había sido un refugio, un espacio donde el ruido del mundo se amortiguaba y emergía la vida real de la familia. Aquella mañana, sin embargo, el aire estaba cargado de una inquietud sutil. Camila se movía con serenidad medida, la serenidad de quien ha aprendido que no todas las tormentas hacen ruido al llegar. El rumor había llegado por canales privados, no por la prensa. No aún. Personas de confianza habían alertado de algo que comenzaba a circular. Camila no reaccionó con prisa, sino con precisión. Su fortaleza nunca había consistido en actuar rápido, sino en actuar bien. La paciencia era su disciplina. El nombre de Laura latía en su pensamiento. Su hija siempre había caminado en una frontera delicada, lo suficientemente cerca para comprender el mundo real, lo bastante lejos para no ser absorbida por él. Nunca quiso fama ni títulos, había elegido significado. El rumor era una invasión. Camila tomó el teléfono seguro del palacio. La primera llamada sería para Laura, no para diseñar una estrategia, para escucharla, para recordarle, sin necesidad de palabras, que no estaba sola. En ese gesto se unían la reina consorte y la madre, la firmeza institucional y el instinto protector. Los equipos legales estaban alerta, como siempre, no por miedo, sino por responsabilidad. En su mundo, la percepción podía tener consecuencias reales. Camila no estaba asustada, estaba preparada. Miró a Carlos al otro lado de la habitación. Él observaba por la ventana, el cuerpo ligeramente tenso. El rumor no había herido su orgullo como rey, había tocado algo más profundo, su corazón como padrastro. Su vínculo con Laura y Tom había sido ganado con cuidado, no heredado. Y eso, para él, era sagrado. En ese silencio compartido, ambos sabían que el rumor no definiría su historia. La verdad, una vez más, se sostendría en lo vivido. Y eso, ni el tiempo ni las palabras descuidadas podían destruirlo. Carlos había ganado, a lo largo de los años, algo que nunca se concede por decreto. Respeto auténtico. Lo había hecho con presencia constante, con una comprensión paciente y una serenidad que solo se aprende tras atravesar tormentas reales. Por eso, ver a Laura arrastrada a una insinuación sin fundamento, despertó en él una ira contenida, de esas que rara vez deja aflorar. No era solo indignación. Era una defensa instintiva. Laura formaba parte de su familia, no por obligación institucional, sino por elección, afecto y convivencia. Atacar su nombre era atacar el equilibrio que tanto les había costado construir. Camila lo observaba en silencio, con una ternura que pocas veces se permitía mostrar en público. No necesitaba escuchar palabras para entender sus pensamientos. Su propia mente viajaba por los recuerdos, reconstruyendo el largo y complejo camino que los había llevado hasta ese punto. La integración de sus familias nunca fue sencilla. Fue una danza delicada, marcada por el respeto mutuo, la cautela y una paciencia que se puso a prueba una y otra vez. Laura, consciente del peso de las instituciones que en otro tiempo habían eclipsado a su madre, se movía con prudencia, manteniendo siempre una distancia protectora. Tom, con su humor afilado y su ironía heredada, supo desactivar muchas incomodidades cuando las tensiones amenazaban con enquistarse. Poco a poco, sin grandes gestos ni declaraciones solemnes, se fueron convirtiendo en una unidad imperfecta, real, humana. No una postal idealizada, sino una familia capaz de resistir. Camila sabía que, ante el rumor, Tom reaccionaría con esa misma ironía inteligente, capaz de aliviar la tensión puertas adentro. Laura, en cambio, respondería con calma, continuando con sus responsabilidades, negándose a permitir que una sombra ajena marcara su día. Esa resiliencia, forjada durante años de convivencia con la exposición pública,
Era una de las razones por las que Camila los apreciaba profundamente. El palacio, como dictaba el protocolo, actuaría de manera discreta y eficaz. Los asesores legales examinarían la información. El equipo de comunicación sería informado solo en la medida estrictamente necesaria. Cada movimiento estaría diseñado para preservar la dignidad sin amplificar el ruido. Pero más allá de los engranajes institucionales, existía una barrera mucho más sólida: la unidad familiar. Los hijos de Laura cruzaron fugazmente la mente de Camila. Niños vivaces, creciendo en un mundo donde su abuela era reina, pero cuya vida cotidiana conservaba una normalidad sorprendente. Camila sintió una determinación férrea en el pecho. Protegerlos de las consecuencias de las frivolidades adultas no era solo un deber, era una convicción. Cada generación merecía crecer sin ser arrastrada al torbellino de la especulación real. Carlos se acercó entonces y tomó su mano. No hicieron falta palabras. El intercambio fue completo en su silencio. Habían enfrentado tempestades mucho más severas. Sabían avanzar juntos, sofocar el miedo antes de que echara raíces. Lado a lado, eran el núcleo de una familia que había luchado duramente por su paz. Camila inició entonces una serie de llamadas, cada una cuidadosamente elaborada, no para confrontar, sino para delimitar, para tejer una red de protección silenciosa alrededor de quienes amaba. Fue precisa, firme y segura. En ese espacio, los rumores no tenían poder. Laura continuaría con su trabajo, su arte, su maternidad, su independencia. No se tambalearía. Había sido educada para sostenerse en la verdad, y siempre lo había hecho. Mientras tanto, en una oficina caracterizada por su quietud, incluso en los momentos más convulsos de la vida palaciega, James Hartley, secretario privado, revisaba con meticulosidad cada fragmento de información. Sobre su escritorio, los documentos se apilaban con orden casi quirúrgico. Los detalles del rumor aún no habían trascendido al exterior, y nadie dentro del palacio tenía intención de permitirlo. Por ahora, las acusaciones sin verificar existían solo en conversaciones discretas entre asistentes, funcionarios y un reducido grupo de figuras políticas lo suficientemente informadas como para sentir curiosidad, pero no lo bastante como para hablar abiertamente. El origen del rumor era vago, inconsistente y sospechosamente conveniente. James solicitó aclaraciones por canales confidenciales. Lo que recibió fueron fragmentos inconexos, una fecha que no coincidía, un testigo cuya versión fluctuaba, un supuesto documento que, tras una verificación discreta, resultó ser una falsificación burda. Incluso cuando un parlamentario insinuó preocupaciones en un pasillo aislado, bastó una solicitud de detalles para que la acusación se desmoronara. El Consejo Legal del Palacio fue informado, no por alarma, sino por principio. La verdad merecía ser custodiada. Los equipos jurídicos actuaron con precisión silenciosa. Se redactaron avisos internos, se prepararon respuestas para frenar cualquier intento de amplificar la historia. El palacio no combate rumores con estridencia, los disecciona en silencio. Los registros de seguridad se revisaron como medida de diligencia. Todo estaba en orden, los testimonios coincidían. Las comunicaciones no mostraban anomalías. Cada elemento verificable reforzaba la inocencia de Laura. A medida que avanzaban los días, quienes habían difundido el rumor comenzaron a retractarse. Las versiones cambiaban, se suavizaban, se contradecían. Al ser confrontados con preguntas concretas, admitían haber repetido lo que otros habían insinuado. James había visto ese patrón antes. Los rumores, cuando se examinan de cerca, suelen deshacerse como pergaminos antiguos. Lo esencial en esos momentos era la estabilidad. Y la familia la tenía. Carlos se mantenía sereno y protector. Camila avanzaba con la gracia de quien ha sobrevivido a crisis mucho mayores. Laura, ajena al ruido, seguía con su vida, curando exposiciones, regresando a casa con su esposo e hijos, viviendo con la dignidad que siempre la había caracterizado. Con el paso de la semana, la energía del rumor se disipó. Las inconsistencias eran demasiado evidentes. Finalmente, emergió la verdad. Una figura resentida había construido una cadena de insinuaciones falsas, esperando que crecieran sin control. Subestimó la capacidad del palacio para rastrear motivaciones y conexiones. El informe final fue claro. El rumor no tenía fundamento. Su origen fue identificado y contenido por vías legales. Su credibilidad, destruida. Más allá de los muros del palacio, la vida siguió su curso. Las galerías de Laura continuaron abiertas. Carlos y Camila cumplieron con sus deberes. Dentro de la intimidad real, no hubo celebración, sino una sensación de resistencia tranquila. La familia había prevalecido. La verdad, como casi siempre, se había impuesto sin alzar la voz.
Pero para el príncipe Guillermo, el episodio tuvo un eco distinto. Una fotografía antigua lo tomó por sorpresa. Un recuerdo congelado de su padre y Camila, símbolo de una historia compleja que había marcado su vida. El rumor sobre Laura no era solo ruido mediático, removía cicatrices profundas. Tras la muerte de su madre, el mundo se había vuelto inestable. La llegada de Camila estuvo envuelta en controversia y tensión. No hubo transiciones suaves ni reconciliaciones inmediatas. El rumor llegó como suelen llegar siempre las peores historias. Sin rostro, sin pruebas claras, pero cargado de ecos del pasado. No era solo una insinuación más flotando en el aire mediático que rodea a la familia real. Para William, aquel murmullo que ahora señalaba a Laura tenía un peso distinto, más profundo, casi físico. No por el contenido concreto de la acusación, sino por lo que despertaba en él. Era el sonido conocido de viejas mentiras regresando, la resonancia de narrativas torcidas que, años atrás, habían reconfigurado su mundo, herido la memoria de su madre y deformado su propia historia ante los ojos del público. Durante un instante, su reacción fue inmediata y visceral. Una oleada de ira protectora le recorrió el cuerpo, esa antigua necesidad de enfrentarse al relato antes de que creciera, antes de que adquiriera colmillos. Era un reflejo aprendido en la infancia, cuando el silencio parecía una derrota y la confrontación la única defensa posible. Pero William ya no era aquel joven que reaccionaba desde la herida abierta. Los años, las pérdidas y las lecciones duras le habían enseñado el precio de actuar con demasiada rapidez. Sabía que responder impulsivamente significaba dar oxígeno a la falsedad, permitir que el rumor se alimentara de su propia indignación. El silencio, entendió ahora, no era debilidad. Era estrategia. Una forma consciente de negarse a participar en un juego que conocía demasiado bien. Callar no significaba indiferencia, sino control. Pensó entonces en Laura, en su vida discreta, en su trabajo, en sus hijos, en esa mujer que había elegido mantenerse al margen del caos real, construyendo un universo propio definido, no por títulos ni protocolos, sino por el arte, el color y la belleza. Una vida hecha a mano, con paciencia y determinación. Ella no merecía ser arrastrada a las sombras de un pasado que no había creado. Los recuerdos regresaron con suavidad incómoda. Los primeros encuentros habían sido torpes, llenos de silencios forzados y conversaciones que no encontraban cauce. La tensión se sentaba entre ellos como un invitado invisible. Durante años, la distancia emocional pareció insalvable. Sin embargo, con el tiempo, la irritación dio paso a la comprensión. La lejanía se transformó en una familiaridad cautelosa. La familia ensamblada, que ninguno había pedido, comenzó, casi sin darse cuenta, a volverse real. Imperfecta, sí, llena de aristas, pero auténtica. William había vivido demasiado tiempo bajo el peso de las historias ajenas. Había aprendido cómo se manipulaban los relatos, cómo un rumor repetido con suficiente fuerza podía convertirse en verdad para el público, cómo la especulación podía aplastar reputaciones. Lo había visto destruir a su madre, herir profundamente a su esposa y perseguir a su hermano. Ahora, ese mismo mecanismo intentaba alcanzar a alguien que siempre había hecho lo posible por mantenerse fuera de la tormenta. Esta vez, decidió, no lo permitiría. Volvió a mirar la fotografía que tenía frente a él. Una imagen de años atrás. Su padre más joven, sonriendo de una forma que ya no era habitual. Camila a su lado. Laura y Tom al fondo. Un retrato extraño, cosido con hilos visibles, lejos de la imagen pulida que el mundo esperaba de una familia real. No era perfecta ni armoniosa, pero era innegablemente suya. En ese instante, William comprendió algo que durante mucho tiempo se había resistido a aceptar. La familia no siempre adopta la forma que uno imagina. A veces llega golpeada, complicada, nacida de viejas heridas. Pero la conexión es una elección. Una decisión que se toma una y otra vez, incluso cuando resulta incómoda. Eligió entonces el silencio, la calma, la estabilidad. No porque no le importara, sino precisamente porque sí le importaba. Porque cuidar implicaba contención, implicaba negarse a dar vida a las mentiras. Laura era familia, no una incorporación perfecta, ni un encaje impecable, pero familia al fin y al cabo. El rumor, como otros antes, se disiparía. La tormenta perdería fuerza, y lo que quedaría sería la verdad silenciosa, que la sanación había tomado años y que no permitiría que viejos fantasmas deshicieran lo que tanto había costado construir. Dejó la fotografía con cuidado sobre la mesa. El mundo podía hablar, los susurros podían elevarse, pero él sabía qué importaba y quién importaba.
Un príncipe que ya no reaccionaba desde la ira, sino desde la comprensión. Un hombre que elegía la paz por encima del ruido. Una familia que, pese a todo, seguía unida, creciendo y avanzando. La escena se trasladó a una estancia distinta, más íntima. La sala familiar estaba envuelta en una quietud casi sagrada, esa que se impregna en las paredes y en la memoria de quienes la habitan. La luz de la tarde se filtraba en haces suaves sobre la alfombra, iluminando un espacio que había visto a generaciones levantarse, caer, reconciliarse y volver a levantarse. El rey Carlos entró sin hacer ruido, no con el paso firme de un monarca, sino con la carga emocional de un padre cuyo mundo volvía a reordenarse en torno a las personas que amaba. Laura estaba sentada junto a la ventana. Su postura era serena, aunque reflexiva. A su lado, el dibujo de su hijo menor estallaba en colores sobre la mesa, un contraste vibrante en un día marcado por la tensión. Ella siempre había llevado color a los rincones silenciosos de esta familia, a veces sin proponérselo. Curadora de arte, madre, mujer que había aprendido lentamente a navegar los límites delicados de una vida conectada con la realeza, sin renunciar a su independencia. Carlos se detuvo un instante para observarla. La semana anterior había sido inquietante. Un rumor, nada más y nada menos, había proyectado una sombra sobre su nombre. Pero las sombras no podían opacar la verdad de una vida tan sólida, tan arraigada en la sinceridad. Cuando habló, lo hizo con voz baja y cálida. Dijo que muchas personas confundían la verdadera medida de la fortaleza. Explicó que no residía en coronas ni títulos, sino en la forma en que una persona vivía y en el mundo que construía con sus propias manos. La mirada de Laura se suavizó al escucharlo. Antes de que pudiera responder, Camila tomó su mano. Un gesto sencillo, cargado de años de historia. El vínculo entre madre e hija, la complejidad de las familias ensambladas y el instinto primario de proteger a quien se ama, se concentraron en ese contacto silencioso. El toque de Camila fue discreto pero firme, asegurándole a Laura que no estaba sola. Ni ahora, ni nunca. William observaba desde cerca de la chimenea. No dijo nada. El enfrentamiento previo había despojado a todos de las capas habituales de formalidad, dejando al descubierto algo más frágil. Lo que antes parecía enojo ahora se revelaba como preocupación. Lo que se interpretó como desconfianza comenzaba a transformarse en una comprensión nacida de heridas antiguas. Carlos se giró brevemente hacia su hijo, reconociendo ese cambio silencioso, antes de volver a dirigirse a Laura con el orgullo sincero de un padre que había visto a su familia doblarse, estirarse y, aún así, no romperse. Le dijo que había construido una vida completamente fuera de las estructuras que lo rodeaban. Una vida moldeada por sus propias decisiones, su propia fuerza y su propio sentido del significado. Insistió en que ese era su mayor logro. En el silencio que siguió, una risa infantil llegó desde la habitación contigua. Los hijos de Laura jugaban despreocupados, ajenos a lo cerca que el rumor había estado de rozar su mundo. Su inocencia atravesó la tensión como una brisa fresca, recordando a todos lo esencial. El gesto de William se suavizó aún más. Recordó cómo los rumores habían marcado su propia infancia, cómo los susurros habían definido la narrativa pública de la vida de su madre. Ese recuerdo alimentó una protección feroz, no solo hacia su padre y la familia que habían llegado a ser, sino, de forma inesperada, hacia Laura. El camino del resentimiento a la comprensión nunca había sido rápido, ni sencillo. Las familias como la suya no sanaban en líneas rectas. Sanaban a través de pasos cautelosos, tropiezos silenciosos y la obstinada decisión de seguir presentes unos para otros. Camila observó a su hijo y a su hija en esa estancia, con un alivio discreto iluminando su rostro. Durante años había intentado tejer esos hilos, equilibrando a los hijos que había criado con los que había heredado. Sabía mejor que nadie cuán delicado era ese momento. Carlos añadió con suavidad que vivir fuera del núcleo real no era una desventaja, sino una forma de libertad. La libertad de elegir la propia voz y el propio rumbo. Laura sonrió. Una sonrisa pequeña y sincera, cargada de gratitud más que de victoria. Algo cambió entonces en la habitación. Algo ligero, algo largamente esperado. La tensión que había persistido durante años comenzó a aflojarse. El aire se volvió más respirable, como si el rumor no los hubiera separado, sino que hubiera revelado cuán fuertemente ya estaban unidos. Abajo los esperaba una cena sencilla. No un banquete oficial ni una puesta en escena real, sino una comida compartida entre personas curtidas por la vida, el rumor y las expectativas, que aún así seguían eligiéndose. William se acercó a Laura. No hubo disculpas solemnes ni ceremonias.
Solo un leve asentimiento, tranquilo, respetuoso, simbólico, su versión de un apretón de manos a través de viejas divisiones. La monarquía, una vez más, demostraba que no perduraba por la perfección, sino por momentos como ese, donde la humanidad pesaba más que el linaje y el afecto más que el protocolo. La sonrisa de Camila se profundizó. Orgullo de madre, comprensión de reina. Carlos miró alrededor y no vio una institución, sino una familia cosida tanto por elección como por sangre. Imperfecta, compleja, hermosa. El rumor se había desvanecido. El amor no. La risa de un niño volvió a resonar. Un dibujo lleno de color descansaba sobre una silla. La luz de la tarde calentaba la estancia. No era una escena real, era simplemente familiar. Y en ese silencio compartido, quedó claro que, a veces, la mayor victoria no es desmentir una mentira, sino vivir una verdad tan sólida que el ruido termina por apagarse solo.